Este programa llega a ustedes gracias a Conduce Ecuador y tu licencia, formando conductores responsables. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Entre Tuercas y Reglas en esta segunda temporada a través de la pantalla de VTV. Y como siempre nosotros trayendo invitados que nos puedan de a poco ir direccionando tanto en reglas de tránsito, en el tránsito en general y también sobre mecánica. El día de hoy es el turno de hablar acerca de la geografía del Ecuador y cómo beneficia también al lado turístico de los conductores, a quienes se dedican a esta profesión, a este oficio tan importante como es de a poco ir llevando a gente a que conozca lugares bastante particulares que tenemos en el territorio ecuatoriano. Y para aquello nosotros hemos invitado el día de hoy al máster Oscar Rodríguez, quien será el encargado de impartirnos, de darnos desde su punto de vista, desde su conocimiento, la opinión acerca de lo que podemos encontrar en el Ecuador. Sin más preámbulos, quiero presentarles a Oscar. Oscar, un verdadero placer que nos puedas acompañar en este programa de Entre Tuercas y Reglas. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y pues espero aportar con mi conocimiento acerca de esta materia tan interesante que es la geografía del Ecuador y el impacto que tiene hacia los estudiantes. Importantísimo eso de ahí porque lo imparten en una escuela de conducción profesional. ¿Qué tan importante es conocer la geografía del país, más allá de lo que nos han enseñado normalmente en la escuelita, lo que sabemos y cuando nos hablan acerca de los accidentes geográficos como tal? Pero ¿qué tan importante es conocer la geografía de nuestro país como tal? Excelente pregunta. Es una de las dudas que siempre tienen los estudiantes el primer día de clase, ¿no? Profesor, ¿qué vamos a ver? Profe, vamos a ver los mapas, vamos a recordar un poquito de las provincias, los cantones, las parroquias. Entonces, siempre dejo claro que el objetivo de la materia no es solo saber cómo llegar a una provincia, ¿no? Por medio de las rutas, vías principales, vías secundarias, sino también esa cultura general, ese conocimiento que debe tener cada estudiante sobre todo el Ecuador. Porque creo firmemente que ese aprendizaje significativo va a impactar en su cultura, en ese aporte que tiene a la sociedad, en ese aporte que tiene a los pasajeros, a sus propios compañeros de trabajo, pues. Y el objetivo final es que recorran todo el Ecuador, las 24 provincias y que conozcan todas sus características principales de todas las provincias. Y hay algo en particular cuando nosotros hablamos de Ecuador y que es materia de estudio, que también es materia de comentario, incluso la gente de otros países lo ve atractivo porque, como dicen por ahí, en la mañana puedes estar en la costa y en la noche ya estar llegando a la Amazonía y al mediodía haber pasado por la sierra. Y eso es importante. Esta particularidad que tiene Ecuador es beneficiosa desde el punto de vista de la materia que tú impartes. Termina siendo algo favorable para la gente que se dedica a esto, a llevar, a turistear, o más bien tú lo ves como que es mucho más rápido recorrer y más bien podríamos sacarle mayor provecho, quizás estando en un país mucho más amplio, mucho más grande. Casualmente es una de las preguntas que le hago a los estudiantes, ¿no? Somos uno de los países más pequeños de Sudamérica, es verdad. Pero a pesar de ser pequeños, nuestra geografía es maravillosa. Incluso en algún momento nos llamaban el país de los 4 mundos, ¿no? En la costa, sierra, Amazonía y región insular o Galápagos. Entonces, esa característica de, por ejemplo, estar en la mañana disfrutando del paisaje de la playa, la arena, el sol, 4 o 5 horas más estar vislumbrando esos paisajes montañosos, el volcán más alto del Ecuador y uno de los más altos del mundo si se lo mide el centro de la tierra, los valles preciosos, en 4 o 5 horas más ya estar disfrutando con los pueblos indígenas, degustando con esa gastronomía exótica, como por ejemplo unas anquitas de rana, que espero que usted ya lo haya probado. Sí, por supuesto, claro. En Zamora Chinchipe es una gastronomía exótica que incluso se exporta a Europa. Y finalmente, pues Galápagos, con sus islas de origen volcánico, con su biodiversidad endémica, todo eso tratamos de resaltar
para que los estudiantes tengan esa sabiduría, esa importancia de todo lo que poseemos. Y en cuanto a la transportación, que también es lo que nos incumbe, también entender que esa cercanía tiene múltiples beneficios en el tema del transporte de mercancías, en el tema del transporte de personas, ¿no? Donde ellos pues se van a desarrollar a futuro, que eso es lo que esperamos, ¿no? Y hay algo para los que hemos estado en otros países, los que hemos visitado otras culturas, que estos mismos accidentes geográficos, estas mismas rutas que nosotros tenemos a nivel del país como tal, siempre termina siendo favorable para quienes se encargan de conducir. ¿Por qué? Porque en otros países en donde tienes una vía directa de 2, 3, 4 horas en una recta, suceden más accidentes de tránsito, se quedan dormidos, tienes que poner ciertos obstáculos para que la gente se levante, para que la gente se despierte. Acá simplemente están de forma natural en nuestros paisajes, entre la conexión en la costa y la sierra, mucho más entre la sierra y el oriente también, Oscar. Así es. Bueno, un poquito en mi experiencia, me he desarrollado en el tema de guianza turística, he trabajado también con una gran cantidad de turistas cuando han llegado al Ecuador. Y una de las cositas que ellos siempre comentan es de que si uno aprende a manejar aquí en el Ecuador, puede manejar en cualquier parte del mundo, ¿no? Por la geografía que poseemos. En cuanto al tema de la tecnología que uno podría aplicar también, es el tema de las luces adaptativas. Incluso hace poquito estuve leyendo un artículo que también influye en la conducción, por ejemplo en la serranía del Ecuador, donde nuestros conductores profesionales muchas veces sienten un poquito de nervios, les sudan las manos. Tener todo ese conocimiento integral, ya que ellos en el curso de conducción aprenden sobre mecánica, aprenden sobre teoría de la conducción, aprenden sobre diferentes materias, les van a ayudar a poderse desenvolver de mejor manera en la conducción, ¿no? Como tú bien dices, la geografía de la costa, de la sierra, la Amazonía son diferentes, y el que maneja en el Ecuador puede manejar en cualquier parte del mundo. Sin duda alguna, y eso es importante poderlo tener en cuenta. Al regreso, en el segundo bloque de acá de Entre Tuercas y Reglas, vamos a estar hablando de otros temas adicionales, como por ejemplo, ¿cuál es el beneficio que se ve en tema de tiempos entre la visita entre una provincia y la otra? ¿Cuánto más o menos es el tiempo estimado para nosotros poder en realidad conocer todo el Ecuador, o cómo se lo tiene que hacer de una forma correcta? Esto y mucho más acá en Entre Tuercas y Reglas, a través de la pantalla de VTV. Estamos de vuelta acá en Entre Tuercas y Reglas, a través de la pantalla de VTV, hablando acerca de la importancia de la geografía que tenemos en el país, las distancias cortas también que nos permiten conocer en el menor tiempo posible diferentes regiones, diferentes provincias, diferentes ciudades. Y terminando el primer bloque, Oscar, yo te consultaba acerca de
¿Cuál en realidad es el tiempo estimado que nosotros tenemos para recorrer el Ecuador? Aunque sonará imposible en algún momento decirlo, ¿habrá una persona que en realidad se haya recorrido todo el Ecuador y tengamos ahí los tiempos para más o menos saberlo? Porque sí, muchas veces, si es que partimos desde Guayaquil o desde las ciudades principales, como en este caso Quito, podríamos tener cercanías hacia quizás lugares bastante diferentes en cuanto a su entorno. Por ejemplo, si sales de Quito y te vas hacia la parte norte, probablemente tú vayas a tener ya la Amazonía, cambia el entorno. Y acá, en cambio, si sales de Guayaquil, en un par de horas ya tienes un clima mucho más llegado hacia la sierra, como es el caso de Bucay. ¿Cuáles son los tiempos estimados que uno tiene para poder recorrer el país como tal, Oscar? Muy buena pregunta. Antes de entrar en sí a la pregunta de los tiempos, quisiera resaltar que es importante que los estudiantes también aprendan el tema de los límites provinciales para entender un poquito qué tenemos al norte, qué tenemos al sur, qué tenemos al este, al oeste. Entonces, ese es un tema que se desarrolla mucho en la clase y además que los estudiantes, ese es mi objetivo también en la clase, ¿no? Que los estudiantes tengan un mapa en su mente. Y ojo, ¿no? que nosotros acá no nos dirigimos a estudiantes como tal, sino directamente a un público abierto, un público que quizás no tiene la oportunidad de verlo como una materia, ¿ya? Pero que se están dando cuenta que no es la misma clase que te dan en segundo y en tercer grado. Así es, así es. Bueno, y tal vez sería mucho más importante el tema a quién está dirigido. Por ejemplo, si una persona quiere viajar con su familia, quiere viajar con su pareja, también cómo entender los tiempos de llegar, por ejemplo, a la provincia de Esmeraldas, de llegar hasta Ibarra, de llegar tal vez a Baños, que es uno de los cantones mágicos más importantes del país actualmente. Entonces, es importante conocer las rutas, los tiempos. Yo en mi clase uso diferentes aplicaciones, tecnologías. Por ejemplo, una de las más sencillas de manejar es Google Maps. Les muestro a los estudiantes el tema de los tiempos. Por ejemplo, si queremos viajar desde Guayaquil hasta Esmeraldas, el programa te da un tiempo aproximado, 7 horas y media, 8 horas. Eso también influyen varias variables con el tema del tiempo, no siempre es exacto. Por ejemplo, influye la velocidad promedio del conductor, influye el estado de las vías, influye el peso del vehículo, influye las condiciones climáticas. O sea, son factores que influyen en la conducción y que también se los revisan en estas clases y que también deberían conocer las personas que realizan viajes por el Ecuador. Incluso quisiera hacer un paréntesis. Una de las primeras veces que tuve la oportunidad de conducir en la Sierra Ecuatoriana fue en una ruta hacia Cuenca. Entonces, para las personas que han conducido en la Serranía del Ecuador y sobre todo en esas vías nubladas donde casi es complicado de ver, entonces hay que tener, como yo suelo decir, los pantalones bien puestos. Entonces, a través de estas aplicaciones, Google Maps, Waze, incluso actualmente estoy en una maestría de investigación en educación donde estamos aprendiendo el tema del uso de aplicaciones en 3D para que los estudiantes incluso estén ahí, sientan ahí en primera persona cómo es viajar en esas rutas para que tengan pues esas habilidades, ese conocimiento en el momento pues que ya se gradúen y tengan que conducir por el Ecuador. Es decir, cuando nosotros hablamos de tiempo estimado para calcular en un viaje, es siempre beneficioso poderlo realizar por medio de las aplicaciones. Es la recomendación que normalmente se hace. Desde mi óptica sería una buena opción. Todos tenemos un celular actualmente, todos podemos tener esta aplicación de Google Maps para calcular los tiempos, ¿no? Cuánto tiempo nos vamos a demorar. Incluso estas aplicaciones, lo interesante es que incluso nos comunican, nos detallan si ha habido un accidente de tránsito, si es que, por ejemplo, hay complicaciones en la vía, hay un embotellamiento. Entonces, son muy útiles, además que estamos en una era de tecnología. Entonces, eso debería ser esencial si es que como estudiantes queremos viajar o como personas normales, familiares, parejas, etcétera, ¿no? Ahora, te hago la consulta desde la otra cara de la moneda, desde la otra óptica. ¿Qué tan fidedignas son estas aplicaciones cuando hablamos que en países como Estados Unidos el GPS se lleva utilizando hace aproximadamente 40 años fácilmente, previamente con monitores, sin conexión directa a internet, sino que eran conexiones satelitales? Tú contratabas un servicio tal cual como antes existía el Viper y te guiabas. Era mucho más común el ser usado. Ahora acá nosotros el GPS todavía lo vemos desde algo lejano, si bien es cierto las aplicaciones incluso de vehículos de alquiler, de taxis y demás lo emplean,
todavía sigue quedando por ahí una zona gris de que no son tan fidedignas. ¿Es tanto así, Oscar? Un tema que también conversamos en las clases, dudas de los estudiantes, no de las personas, si se puede confiar al 100% en las aplicaciones. Muchas veces en la experiencia, ¿no?, usando estas aplicaciones, es que tal vez nos recomiendan una ruta que tal vez no sea tan segura, que tal vez sea una ruta donde no haya muchas personas, mucha población, que puede ser peligroso, ¿no?, al final del día. Entonces lo que yo siempre recomiendo es elegir las rutas principales, las vías principales. ¿Cómo saber esa ruta principal? Así es. Porque, por ejemplo, tú lo puedes saber y te vas a Cuenca, vamos haciendo el ejercicio a Cuenca. La ruta más conocida es la ruta de Molleturo. Así es. Que es incluso la más corta, que sales a Alcajas y todo lo demás. Sí, chévere. Podrías tú, en algún momento, si lo conversas, lo hablamos y decimos, bueno, por ahí hay neblina. Pero ¿qué sucede con el extranjero? Que se va a encontrar con eso de ahí y que ahora es mucho más común que alquilen un vehículo y digan, ¿sabes qué? Encontré este paisaje que me encanta y es Cuenca, pero no sabes cómo ir para allá. Y resulta que de paso la aplicación te guía por la vía Sogues, en donde solo hay una vía de ida, una vía de regreso, tienes una subida que si no terminas mareado, bueno, tienes superpoderes. Entonces, ¿cómo poder delimitar y cómo poder también hasta cierto punto afinar esas aplicaciones, pues, Oscar? Así es. Bueno, en la propia aplicación uno puede elegir qué ruta seguir. En cuanto al conocimiento, por supuesto que hay que prepararse. Si uno va a un país que no conoce, si uno va a recorrer un país, tiene que prepararse. Por ejemplo, aquí en el Ecuador tenemos vías estatales que son las más importantes, que son 12, y que se dividen como en una especie de malla estratégica, que son troncales y transversales. Por ejemplo, esa vía Molleturo que tú mencionas es la E40, que es la transversal austral, partiendo aquí de Guayaquil, Durán. Y luego pasamos también por la E25, que es la troncal de la costa. Entonces, tener ese conocimiento un poquito más a profundidad de la geografía del Ecuador es lo que nos va a ayudar a tomar mejores decisiones. Porque no nos podemos aventurar hacia la nada, porque si no también nos puede pasar algo. Si yo voy a otro país y en este caso de Brasil, más allá de lo que yo conozca como tal, qué me puedo encontrar en Goiânia, qué me puedo encontrar en Cuiabá, la aplicación funciona de una forma diferente a la de acá. Incluso los aplicativos de vehículos de alquiler te funcionan de otra forma diferente. Entonces, o estamos utilizándolo de una forma incorrecta o no estamos haciendo que la aplicación en realidad en el país funcione como tenga que funcionar. Te digo, uno puede conocer absolutamente todo, pero yo no sé cuántos de nosotros, cuando vayamos a conocer Santa Marta, Cartagena, Goiânia, Cuiabá, por ahí nos vamos a Buenos Aires, queremos ir a conocer Córdoba. Más allá de conocer, yo quiero ir a visitar eso de ahí en donde es una, yo qué sé, es un viñedo, o quiero ir a conocer estas, quizás Perú, por ejemplo. Quiero ir a conocer el Medrano Blanco, ¿ya? Más allá de conocer eso de ahí, yo no sé quién en realidad se ponga a investigar. Ay, me pongo a investigar por aquí. Y en Ecuador, déjame decirte que si quieres llegar al norte de la ciudad, muchas veces la aplicación te manda por una zona que, como tú dices, bastante peligrosa. Y en otros lugares no es que te dice, no es que tú para ir al centro de Río de Janeiro tienes que pasar de ley por Ciudad de Dios. No, pues, si da videos, te aparece que ahí no cojas esa ruta. Acá no sucede eso, pues. Okay. Así es. Incluso estuve recordando un poquito las diferentes anécdotas que tuve hace aproximadamente 1 año y medio. Estuve 21 días por Europa y efectivamente las aplicaciones funcionan de una mejor manera, exacta. Entonces, pero yo creo que ahí también influye el tema de la educación y la preparación, porque yo para hacer ese viaje leí muchísimo, investigué muchísimo cuáles son las rutas, cuáles son los lugares donde no podemos estar, porque a pesar de ser Europa un país muy desarrollado, también hay lugares muy peligrosos. Entonces, incluso tuve una anécdota ahí un poco complicada en el terminal de Bélgica, por el desconocimiento propio. Entonces yo creo que la preparación y la educación siempre es importante, y eso complementarla con las diferentes aplicaciones tecnológicas que existen. Y en cuanto al desarrollo, comparto lo que tú dices, el desarrollo de las aplicaciones y cómo están desarrolladas aquí para guiarnos en las vías, sí le falta un poquito más. Incluso
si nos adentramos un poquito más, profundizamos un poquito más, países como Ámsterdam, países como Londres, manejan muy bien el tema tecnológico, incluso en el tema de la conducción. Como te comentaba, estaba leyendo algunos artículos sobre la tecnología implementada en los vehículos, en las iluminaciones que tienen las propias carreteras, no solo en las vías principales, sino en vías secundarias, terciarias. Entonces, todos son factores que influyen para darle una mayor seguridad a los turistas, a personas particulares, no turistas nacionales o en general los estudiantes. Todo eso influye, yo creo, la educación, las aplicaciones y también el apoyo gubernamental y de los municipios. Y yo creo que eso es importante poderlo remarcar y no solo vender la historia de que con una aplicación puedes tú llegar hacia un lugar. Y te pongo otro ejemplo fácil, que las ciudades, como comúnmente se conocen, las ciudades comienzan desde los centros, pues, ¿no? Y se van abriendo de a poco. Y casi siempre tú vas a encontrar el estadio principal en el centro de la ciudad y de a poco los otros clubes ya los van armando en su periferia. El aeropuerto principal vas a encontrar lo que se encuentra muy cercano al centro, como lo tenemos acá en la ciudad de Guayaquil, y después en este caso ciudadelas, ya poblaciones un poquito más afinadas se van siempre buscando hacia los laterales, siempre van buscando que sea la periferia. Asimismo, hacia el otro lado tienes la otra parte de cómo se van creando de a poco los suburbios como tal. Entonces, partiendo de ese hecho, Oscar, yo creo que sí es importante el poderlo remarcar que, a diferencia de otras poblaciones, el orden que nosotros también tenemos a nivel del tránsito quizás no nos da las mejores impresiones o no nos da las mejores garantías para poderlo hacer. Otro caso muy fácil de poder hacer el ejercicio. ¿Sabes qué? Yo salgo de Urdesa y me quiero mover hacia la Alborada. No estamos hablando de zonas peligrosas, ¿sí o no? ¿Y qué pasa si el taxi, y yo soy de otra ciudad, de Quito, de aquí mismo, de Ecuador mismo, qué pasa si el taxi se le ocurre ir y agarrar por la Avenida de las Aguas, sube a Mapasingue y me baja a la Alborada? No estoy hablando de que me va a llevar a hacer algo, de que me va a secuestrar y toda la cosa, pero yo me meto por esa zona. Complicado, ¿no? ¿Y por dónde te manda la aplicación? Tiene que elegir la ruta correcta. ¿Por dónde te manda la aplicación? Te consulto. El que no sabe, ojo, el que no sabe, ¿por dónde te manda la aplicación? Por Mapasingue. Entonces, partamos del hecho de que una cosa tiene que ser congruente con la otra. La preparación puede existir, el leer puede existir, pero si a mí Google Maps me está diciendo que me vaya por ahí porque acorto 7 minutos de mi llegada, yo me voy a ir por ahí. Después, cuando ya esté ahí y cuando ya no tenga carro en que movilizarme porque me dejaron desnudo, entonces ahí las cosas ya cambiaron. Eso es importante. Al regreso vamos a seguir hablando acerca de la importancia que tenemos con respecto después a las aplicaciones y a la geografía del Ecuador, cómo es beneficioso también para toda la gente que nos viene a visitar y para la gente que se dedica a la conducción. Esto es Entre Tuercas y Reglas a través de la pantalla de VTV.
Estamos de vuelta en el tercer bloque de Entre Tuercas y Reglas a través de la pantalla de VTV, y como siempre a mí me gusta agradecer a nuestro invitado la deferencia que has tenido con nosotros de venirnos a explicar acerca de un tema tan importante como es la geografía de nuestro país, los aplicativos, cómo los podemos utilizar a nuestro favor, siempre y cuando no nos confiemos de más. Oscar, es importante poderle decir al público esa parte. Ahora, si es que ya lo vemos desde el punto de vista en donde esto de aquí termina siendo un negocio y la gente se prepara para hacer de la conducción turística un negocio, ¿qué beneficios tú ves que pueden existir en estas visitas entre, por ejemplo, la costa, la sierra? ¿Y cuáles son quizás las rutas que tú más le recomendarías a la gente que podría hacer, tanto los locales como los extranjeros, que a la final son los que en poquito tiempo buscan conocer la mayoría de nuestro país? Esa es una excelente pregunta. Yo creo que nosotros como país tenemos muchas características para poder potenciar, dinamizar la economía a través del turismo, a través de los viajes. Y nuestros estudiantes, ¿no?, que están en las diferentes carreras, cursos del tema de conducción, de transporte, logística, pueden también pues sacar gran provecho. En el tema de las conexiones, de los viajes, ¿cuáles son las rutas más importantes desde mi óptica? Yo siempre recomiendo, por ejemplo, visitar la capital, Quito, conocer un poquito ahí la mitad del mundo. Hemos tenido también grandes artistas para las nuevas generaciones, youtubers famosos también con millones de visitas que han explorado y han dado su visto bueno. También, por ejemplo, conocer Quito, la mitad del mundo, conocer su centro histórico, que fue la primera ciudad en convertirse en patrimonio cultural de la humanidad. Es una maravilla conocer un poquito de su historia, su iglesia de la Compañía de Jesús, una iglesia que es bañada en pan de oro, por ejemplo, que es una maravilla, la joya de América. O también, bueno, en el entrecorte estuviste comentando un poquito de Chimborazo. Para mí Chimborazo es una de las provincias más fantásticas del Ecuador, un poquito por esa elevación, ese volcán, recorrerlo, ¿no?, en sus alrededores, en sus refugios, ¿no? También, por ejemplo, conocer un poquito de Huánuco, que está un poquito más al norte, la única momia petrificada del Ecuador de manera natural, o si no, irnos al único desierto que tenemos aquí en el país formado de manera natural, como es en Guamote, el desierto de Palmira. Entonces, incluso esos ejercicios lo hacemos en clase, ¿no? A partir de un atractivo turístico, luego vamos enfocando la parroquia, el cantón, la provincia, luego cómo llegamos desde Guayaquil a esa provincia, cuál es la ruta más idónea, ¿no? Entonces, todos esos conocimientos, esos datos que vamos aportando en la clase hacen que los alumnos pues se enriquezcan con ese conocimiento y pues que le vayan a sacar provecho en el futuro, en su desarrollo profesional, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones de la cantidad de días que tú tienes para poder decir, sabes, que vas a conocer bien esta ciudad? Porque si bien es cierto, nosotros hablamos que de Guayaquil a Quito hay 7 horas en un carro particular, liviano, de distancia. Son 500 kilómetros aproximadamente que existe entre Guayaquil y Quito. Pero no porque ese tiempo lo vayas a usar viajando, significa que no vayas a hacer paradas. Porque de hecho, dentro de esta ruta te vas a encontrar con panoramas bastante llamativos, bastante lindos. También por ahí te puedes encontrar quizás con una cantidad de neblina importante, una lluvia que normalmente sucede cuando estás ingresando ya a la parte de la serranía ecuatoriana. Si es que te vas por el lado normal, pasando Santo Domingo, llueve muchísimo. Es una ciudad en el centro del país que llueve muchísimo. Pero eso no quiere decir que durante todos esos tiempos tú vas, inmediatamente llegas al destino, conociste par cosas y de ahí mismo te pudiste mover. ¿Por qué? Porque también tenemos que ver, insisto, siempre la otra cara de la moneda. Ir a Quito y conocer el centro histórico, que lo recomiendas, la parte de las iglesias o incluso la mitad del mundo. El problema de tránsito que existe en la capital, déjame decirte que la cercanía del Ecuador, de las ciudades que tenemos en el Ecuador, no te juega a favor cuando estamos hablando ya dentro de una ciudad. Entonces, ¿cuál sería la recomendación si que quieres conocer? No vas a poder conocer absolutamente todo, incluso por cuestiones de tiempo. Si quieres ir a ver el florecimiento de Guayacanes, ya si llegaste en un mes como de enero, no lo vas a ver, así de fácil. Entonces, si es que hablamos de eso de ahí, cuando tú quieres hacer un viaje turístico, imaginemos Luis Andrés Rojas es un extranjero
Y yo lo llamo a Oscar y le digo, Oscar, ¿sabes qué? ¿Cuánto tiempo tú me recomiendas para recorrer el Ecuador? ¿Tú qué es lo que dices y cómo lo divides? Bueno, normalmente en el ámbito turístico, sobre todo, se arman diferentes paquetes turísticos dependiendo de las necesidades del turista. En este caso, lo más recomendable para conocer una provincia podría ser 3 días, 2 noches, recorriendo los atractivos más importantes. ¿Solo en la provincia? Solo la provincia, o tal vez yo diría 1 o 2 cantones, dependiendo de las necesidades. Por ejemplo, si viene un turista y dice, quiero conocer museos, quiero conocer iglesias, se me va quiero el año conocer... entero, pues, por eso es que se trabajan los diferentes paquetes turísticos. El más básico, podríamos decir que son 3 días, 2 noches, se puede ir ampliando a 7 días, ¿no? Se puede ir ampliando 1 semana, 2 semanas, eso va a depender mucho de las necesidades. Entonces, mi recomendación para un viaje corto siempre son 3 días, 2 noches. Y si queremos ir a ampliarlo, pues eso ya se va viendo con las necesidades del turista. Ahora, ¿qué sucede cuando, por ejemplo, yo puedo hacer Guayaquil un día, irme hacia la playa en la noche, o quizás ver el atardecer, y ya me puedo cambiar de provincia? Pues me voy a la provincia de Santa Elena y por último al siguiente día me despierto, me voy hasta Yampe, voy subiendo, ya estoy en la provincia de Manabí, los hago conocer Manta, ya los hago conocer parte de Puerto Viejo, y después sigo subiendo y llego a Esmeralda. Ahí se me acortan los días, pues. Okay. Así es, claro. Por eso digo, va a depender de las necesidades del turista. Por ejemplo, si hacemos una parada por la provincia de Santa Elena, la recorremos por sus diferentes playas, pasamos luego a Manabí, que me estás mencionando algunas playas como Manta, incluso yo lo llevaría a Puerto López para observar las ballenas jorobadas, o la playa de Los Frailes, que es una de las más hermosas del planeta Tierra. Entonces, eso va a ir aumentando los días. Quieren hacer paradas para descansar, quieren hacer paradas para alimentarse. Entonces, va a depender mucho de las necesidades. Todos los lugares, por ejemplo, si los lugares que me dices, yo le podría calcular tranquilamente unos 3-4 días, dependiendo de la cantidad de playas, dependiendo. O sea, es que todo eso va a variar, por eso se arman los paquetes turísticos, dependiendo de los lugares. Llegué a Esmeraldas y me bajo en cambio por la parte central, y no hablando central de manera horizontal, sino de la manera central, como partimos el país, y me puedo bajar por la sierra. Entonces ya de Esmeraldas bajo hacia la parte de Quito o bajo hacia la parte de Santo Domingo para subir nuevamente a Quito, y me vengo por la provincia del Pichincha, puedo después ir hacia Tungurahua o bajar hacia Chimborazo, y otra vez puedo estar en la provincia del Guayas, o en este caso de Quito puedo moverme hacia la parte de Mindo y ya estoy yéndome hacia la parte de la Amazonía. También es una buena opción eso ahí. Entonces ahí ya creo yo que se me acortan los días, pues me quieres dar 3 días por cada provincia y soy un turista del extranjero. No, pues lo que quiero es que la mayoría del tiempo yo lo pueda hacer o tratar de minimizar el riesgo que pueda existir de no conocer mucho, porque también hay que ser sincero. Cuando paso mucho tiempo viajando, menos tiempo es el que me queda a mí para en realidad turistear. Así es. Incluso escuchándote recordé mucho las anécdotas cuando estaba en la universidad, cuando hacían esos paquetes turísticos ahí de 3 días, 2 noches o 4 días, 3 noches, que uno tenía que estar corriendo, más pasaba viajando, como tú bien dices. Por eso se necesita una planificación muy clara, por eso hay carreras como turismo, que también tenemos aquí en la UV y también en el ITB en general. Son carreras donde uno se prepara por el tema de la planificación, los tiempos, los lugares que vamos a visitar, y de acuerdo a eso salen los días y también el valor que el turista tiene que cancelar. Si tú me dices, sabes que Luis André, tienes que conocer 3 ciudades fijo de la Sierra Ecuatoriana, no importa cómo estén, ¿cuáles son esas ciudades que tú me recomiendas? Tengo tres. Si no queremos viajar mucho, nos podemos ir al norte. Dime 3 de la Sierra. 3 de la Sierra, dime 3. Voy a decir tres, que son mis favoritas. Por ejemplo, si nos vamos ahí a la parte Sierra Norte, yo empezaría por Ibarra, la Ciudad Blanca, que es maravillosa, una de las ciudades más limpias también, con muchos atractivos. Luego me pasaría un poquito más abajo a Otavalo, la Plaza de los Ponchos, porque a los turistas les encantan todas estas textiles, todas estas cosas hechas a manos, artesanías. Y también bajaría un poquito ya a otra provincia, que ya sería Pichincha. Me quedaría por Quito, como ya te había comentado, que es una de mis ciudades favoritas. Me pasaría también, antes de llegar a Quito, por Cayambe, que también me gusta mucho, con su volcán Cayambe. Ya me hiciste mal la tarea. Porque 2 provincias, recién voy 2 provincias. 2 provincias. No, 3 lugares que yo te digo, por eso te digo 3. Bueno, 3 lugares, entonces me quedo con Ibarra,
Quito y me quedo con la Tacunga. Uy, imagínate ahora. La Tacunga. Cuando toda la gente viene por Cuenca y la dejó afuera. ¿Qué te diré? Ahora, Por eso sí. me digo, me voy al norte, me voy al norte. Bueno, Cuenca para mí debería ser nuestra carta de presentación. Si necesito conocer 3 ciudades de la costa, ¿cuáles son las 3 ciudades de la costa que tú me recomiendas? Ahí está un poquito más complicado. Ojo, puedes mezclar costa, playa. Ciudades nada más, ciudades. Sí, ciudades, claro. Nada más. ¿Sabes qué? Yo necesito ir a conocer esto de acá, por ejemplo. Yo lo llevaría directamente a Yampe. Es comuna, yo lo llevo directamente a Yampe. Ya, lo llevo a Guayaquil claramente, que sería una ruta a la que él llegaría. Y quizás después no escatimaría, si es que lo queremos ver de esa forma, una ciudad bastante desarrollada como Manta. Puede ser una buena opción. Tienes Guayaquil, tienes la mezcla de una metrópolis, tienes una mezcla de una sola playa nada más que es muy apartada y la mezcla de ciudad con playa que sería Manta. ¿Cuáles son las 3 que tú me recomiendas en cambio? A ver, para el tema turístico yo elegiría Ayangue, porque es como una especie de piscina hermosísimo para los turistas. Y en lo personal me gusta mucho Vallenita, por esa misma zona, por la tranquilidad, por la gastronomía. Incluso también estoy adquiriendo un terrenito por ahí por Vallenita para que veas la importancia de lo que me encanta esa zona. Y en cuanto a en las ciudades, Manta es de ley que sí tiene que estar un poquito más abajo. Nos vamos por la parte de Santa Elena. Salinas también es un lugar muy turístico que debemos conocer de ley. Y también te cuento que me gusta mucho la provincia de El Oro, con Machala, un poquito más de desarrollo económico. Me pediste zona costera, ahí podríamos mencionar el archipiélago de Jambelí, pero yo me quedaría con Zaruma, que es uno de los pueblos mágicos más hermosos que tiene el país, la única mina turística que tiene el Ecuador y también una de las más antiguas de la época de la colonia. O sea, es una maravilla. Más abajito está Portobelo. Es que me voy pasando porque me emociono. Me encanta mi país, me encanta lo que poseemos y pues es una asignatura, es una materia fascinante para poder contarle a las personas o a los estudiantes cuando ingresen a las carreras. Dicen todos que la Amazonía es una sola, pero si tenemos que nombrar 3 puntos importantes, ¿cuáles serían esos de la Amazonía? Siempre me vas a complicar porque me encanta la Amazonía también, con su biodiversidad, pueblos indígenas, gastronomía Ojo, exótica. que hay que tomar en cuenta que nosotros estamos acá haciendo un vuelo de pájaro, por así decirlo. Claro. Pero incluso, porque yo nombraba parte de Manabí, porque incluso la gastronomía puede cambiar entre una zona y la otra. Bueno, yo siempre he dicho que soy un cocinero aficionado y que parte de lo que he hecho en algún momento ha sido la investigación acerca de la gastronomía, como se los he explicado en algunas ocasiones, para quienes me conocen. En encebollado entre una zona y la otra cambia. Por ejemplo, el encebollado en la provincia del Oro tiene rábano. Y creo que para nosotros es algo que no el lo sabor conocemos. también es muy diferente. Es muy diferente. El encebollado en la provincia de Los Ríos, donde se supone que nació, era sin color. Era simplemente una sopa de pescado más llevado hacia lo que nosotros le llamamos sancocho. Entonces, bueno, el ceviche asimismo cambia entre lugar y lugar. El ceviche que tú encuentras en la zona sur de nuestro país, mucho más pegado hacia Machala, que a ti te gusta y todo lo demás, vamos a encontrarnos con características del famoso ceviche peruano. Acá tienes mayor diversidad, el pescado se cocina, tienes una mezcla importante y si te vas un poquito más hacia el norte vas a encontrar que a esto se le suma otros vegetales como pepino e incluso maní, cuando estamos hablando de la provincia de Manabí. Entonces hay que entender que incluso el bollo, que aquí le dicen bollo, en otros lugares es una preparación similar y le pueden decir por su tipo de preparación diferente, como ayampaco, por ejemplo. Así es. La gastronomía varía mucho de las diferentes provincias. Incluso yo quisiera darle la vuelta a la moneda. Estábamos hablando un poquito de la Amazonía y ahí también la gastronomía es fascinante, ¿no? Ahí, por ejemplo, para los que no conocen, incluso una de las estadísticas del INEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, nos menciona de que más del 80% de los ecuatorianos desconoce el tema de la Amazonía. Claro. Entonces, ingresar a la Amazonía es súper interesante y conocerla, desarrollarla. Quiero enfocarme un poquito en la gastronomía porque me pareció interesantísimo el tema que tocó el compañero. Acá en la Amazonía, por ejemplo, nos podemos encontrar esa gastronomía exótica, los gusanitos de la chonta. No sé si hayas probado, que veo que te gusta mucho viajar, entonces me imagino que has tenido la oportunidad de viajar y probarlo. Conozco bastante el chondracuro, el maito, que es algo muy común. La chicha, la chicha, por supuesto. Masticada de manera natural. Masticada ya no la hacen, de hecho. La yuca masticada incluso por una cuestión de salubridad, según lo que... Bueno, igual es una fermentación.
hay que tomar en cuenta que cuando tienes fermentación tienes otro tipo, y la saliva como tal, junto con sus bacterias y microorganismos, es lo que hace que tenga una chicha mucho más potente que por acá uno de los chicos dice, yo puedo masticar y tú te la tomas. Y son cosas más importantes. Para no irnos, porque ya estamos a punto de cerrar este programa, yo creo que va a quedar muchísimas cosas en el tintero, así que Oscar, nuevamente vas a estar invitado, y ahora sí sin nerviosismo, como tiene que ser. Pero te digo, 3 lugares para la Amazonía que tú me digas, esto tienes que ir fijo. A mí me encantaría conocer la Cueva de los Tallos, que no conozco. Esa es una maravilla. Ya, pero Misaguayí me parece increíble. Así, si por primera vez van a viajar a la Amazonía, yo siempre voy a recomendar Primero ponerse la vacuna de la fiebre amarilla. la entrada a la Amazonía, ¿no? Que es la ruta Baños Puyo. Puyo es hermosísimo, es uno de los lugares más desarrollados turísticamente, pueblos indígenas. La parte, si subimos un poquito más, también podría recomendar Puerto Misaguayí para que prueben ahí un estofadito de carne de primate, que también es muy rico. Entonces, esa es en cuanto a la gastronomía aquí. Y hablando de la Cueva de los Tallos, yo también la pondría en el lugar number 1 del país, ¿no? Un lugar de los más enigmáticos del mundo. En el Ecuador hay más de 1000 cuevas, pero esa de ahí es obligado a conocer. Leyendas, historias, una biblioteca de oro, todo es maravilloso. Incluso ahí hemos tenido la visita del primer hombre que pisó la luna, Neil Armstrong, que también dejó muy detallado todos estos recorridos. Entonces es una maravilla. Yo recomendaría ahí la Cueva de los Tallos, Puyo y también Puerto Misaguayí. Yo creo que sería una excelente opción. Para cerrar, ¿cuántos días necesitamos estar en Galápagos para disfrutar de lo que son en realidad las Islas Encantadas? Te comento que yo en Galápagos ya he estado en 3 ocasiones y siempre que he ido le he dedicado poco, le he dedicado solo 4 días, 3 noches, y normalmente puedo recorrer una isla o 2 islas. Entonces, para recorrer todas las islas, yo tranquilamente, si quieren hacer en varias idas hasta Galápagos, en 3 o 4 viajes de 4 días yo creo que estaría muy bien. Y si tienen solo una oportunidad, yo creería que 15 días estará bien, sobre todo los turistas que vienen del extranjero. Es bastante. para conocerlo a profundidad. Es bastante. Y también esto de aquí, que nos meta el bichito de poder conocer nuestra gastronomía, de poder conocer nuestros lugares turísticos, de visitar primero el nuestro. Sí, puede parecer cliché, pero debe ser así. Principalmente visitar lo nuestro, conocer qué es lo que tenemos, y eso que se nos quedó en el tintero probablemente. No solo esa parte alta de Zaruma, tenemos parte alta también en Piñas, tenemos por otro lado Loja, que es importante. Al parecer a Oscar no le gusta Cuenca, yo lo hubiese nombrado de principio a Cuenca, a Sogue. Justamente en enero estuve por Cuenca, es una maravilla, el mirador de Turi, Dos Chorreras ahora con la chocolatera también es maravilloso. Por supuesto, tienes muchísimo para poder conocer, y que en cada pueblito por ahí puedes encontrarte con una historia muy particular, como por ejemplo la iglesia de Puerto El Morro, que es importantísimo también conocerlo. O si vas por la vía Chimborazo, pasando Colta, vas a encontrar la primera iglesia del Ecuador como tal, que ya ingresó a un nuevo tratamiento para poderla mantener. Así hay cosas bastante interesantes que nosotros lo podemos ir. Y seguramente estará la invitación por una próxima ocasión. Quiero agradecerte, Oscar. Gracias por acompañarnos, gracias por llenarnos de ese conocimiento tan importante con respecto a la geografía de nuestro país. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y también me ha agradado muchísimo el trato que he recibido, y por supuesto que voy a estar para una próxima ocasión. Sin duda alguna. Esto ha sido Entre Tuercas y Reglas en esta segunda temporada a través de la pantalla de VTV. Este programa llegó a ustedes gracias a Conduce Ecuador del ITV y Tu Licencia, formando conductores responsables.